Hola, bienvenidos. Hoy estudiaremos la Baja Edad Media que comprende del siglo X al siglo XV. La época feudal. ¿Cómo surge el feudalismo? Tiene su origen en la segunda mitad del siglo IX y X, a raíz de la división e inseguridad en Europa por el desmembramiento del Imperio Carolingio, por la segunda oleada de invasiones de pueblos bárbaros del noreste de Europa. Los vikingos, los húngaros y sarracenos serán los últimos pueblos que invaden al Imperio Carolingio. Esto va a llevar a una serie de factores o causas que va a crear inseguridad en los reinos, se va a ruralizar la población, tendrán una economía de autoabastecimiento y un debilitamiento de poder de los reyes. Se va a incrementar la relación entre los campesinos y señores feudales. Esto dará origen a lo que llamamos el feudalismo, que será un sistema político, social y económico basado en el feudo que predominó en Europa Occidental entre los siglos IX y XV. Características del feudalismo. Tres aspectos destacan en el desarrollo del feudalismo en Europa Occidental. En el aspecto social, como característica, la sociedad va a estar organizada en estratos sociales. Existirá una relación entre los siervos y el señor feudal. Esto se va a llamar como el vasallaje. Aspecto político. Existirá una ausencia de un poder central. Su concentración del poder estará en la figura del señor feudal. Como última característica será en lo económico, ya que la actividad económica será agrario y autárquico, es decir, que habrá una total ausencia del comercio y escaso avance tecnológico. Relaciones feudales o el vasallaje. El vasallaje va a ser un contrato feudal de compromiso entre el señor feudal y el vasallo. Van a resaltar dos ceremonias durante el vasallaje. Por un lado, el homenaje, que consiste en un acuerdo mutuo entre el señor feudal y el vasallo. El señor feudal promete protección económica y militar al vasallo. Por un lado, el vasallo le promete fidelidad más pago de impuestos, trabajo, ayuda y consejo al señor feudal. La otra ceremonia será la investidura. Este consistirá que el señor feudal, con una espada en el hombro, le entrega o le regala al vasallo una tierra o una rama en símbolo de la entrega del feudo donde irá trabajando para el señor feudal. Sociedad feudal. Se llama así al sistema social, político y económico que predomina en Europa Occidental durante el desarrollo del feudalismo. El tipo de lazos sociales que se establecerán será la principal característica de este periodo. En la pirámide observamos que el rey y su familia, los nobles, viven en los castillos, el clero vive en los monasterios y el campesinado vive en las aldeas cerca de los castillos. Además que los nobles gozaban de amplio poder en sus feudos, armaban su propio ejército, cobraban impuestos y administraban la justicia. También acuñaban su propia moneda. La mayoría de la población campesina, los siervos y los villanos, no gozaban de ningún privilegio, sino que estaban generalmente sometidos a múltiples obligaciones del señor feudal. Economía feudal. La base económica era el feudo. Los feudos o latifundios eran grandes extensiones de tierra que pertenecían al señor feudal. El feudo tenía extensiones de tierras como la reserva, que eran producción para el castillo, y los mansos era para la producción del campesinado. Las principales actividades económicas eran la agricultura, la ganadería y la pesca, con muy bajos rendimientos.
también se ha caracterizado por el uso de técnicas rudimentarias. Partes del feudo. En este esquema podemos ver de manera general las 5 partes esenciales de esta dinámica feudal. Por un lado, en el punto 1 está el castillo, que será la vivienda de los señores feudales y la clase noble. En el 2 están las tierras comunales, que serán las tierras pertenecientes a todo el feudo. Estas estarán compuestas de bosques y pastos para el ganado. El 3 será la aldea, que serán las viviendas de los campesinos. El 4 serán los mansos. Estas serán las tierras cedidas por los señores feudales a los campesinos. Finalmente, en el 5 está la reserva señorial. Estas serán las tierras reservadas para el señor feudal, que los van a ir cultivando los siervos y el mejor producto, la mejor producción será directamente para el señor feudal. Las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado y que tuvieron lugar entre los siglos XI y siglo XIII contra los musulmanes para conquistar la Tierra Santa. Causas de las cruzadas. Fueron 3 fundamentales. La primera fue por la motivación de los intereses de expansión de la nobleza feudal, con el objetivo de buscar un control del comercio con Asia. 2. El afán hegemónico del papado, ya que querían restablecer su dominio en las iglesias de Oriente. 3. Las cruzadas fueron expediciones emprendidas para liberar los lugares santos como Jerusalén y también frenar la dominación y la expansión del Islam. ¿Cuántas cruzadas hubo? En total hubieron 8 cruzadas. El que va a iniciar con la primera cruzada será el Papa Urbano II. Las 8 cruzadas tendrán como un mismo objetivo liberar la Tierra Santa conquistado por los turcos, que habían prohibido la peregrinación del Santo Sepulcro en Jerusalén. Otra de las causas será la posibilidad de abrir el comercio a través del mar Mediterráneo y lograr un desarrollo de los negocios, ya que por entonces la cultura islámica había tomado posesión de las tierras comerciales o de la ruta comercial. En el mapa podemos ver las diferentes rutas que han alcanzado durante este largo desarrollo de las cruzadas. Ahí están muy claramente diferenciadas con distintos colores. Consecuencias de las cruzadas. Podemos resaltar la consecuencia religiosa. Esta presentará a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Consecuencia política. Debilitaron el feudalismo y realzaron el poder del rey. Consecuencia económica. Abrieron el comercio del mar Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, como Génova, Venecia y Pisa en Italia. Consecuencia social. El desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. Además, nacerán los apellidos. Consecuencia intelectual. Las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, del arte y las ciencias. Desarrollo de la cultura en la Edad Media. ¿Qué es la cultura medieval? Se entiende por cultura medieval al conjunto de las manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron el periodo histórico occidental denominado Edad Media o el Medioevo. Dentro de la cultura, principalmente va a girar en torno a una ideología teocéntrica, es decir, Dios es el centro del universo. La conexión
de tres culturas fundamentales en el desarrollo de la cultura cristiana, la musulmana y la cultura judía. Los medios culturales más importantes que se van a ir reflejando durante la Edad Media será la arquitectura, la escultura, la orfebrería, los manuscritos, los frescos y los mosaicos. Arte medieval. En el arte destaca fundamentalmente dos estilos, el estilo románico y el estilo gótico. En el románico tuvo como características la construcción de iglesias de poca altura, con ventanas estrechas y con muros gruesos. Resaltaba más la majestuosidad en la construcción de templos grandes. En el estilo gótico, por el contrario, las iglesias eran de gran altura, con fachadas con muchas esculturas. El interior estaba con vidriería y rosetones, muros finos, arcos de medio punto con vértices en el centro. Resaltaba más la altura de los templos o las catedrales. Instituciones culturales. Las instituciones más importantes durante la Edad Media serán los monasterios y las universidades. Los monasterios serán instancias de conservación y estudio de la literatura existente. Los monjes, copistas y glosadores serán los encargados de traducir y copiar los manuscritos de la antigüedad. Ya a partir del siglo XIII, las universidades sustituyen a los monasterios y en ellas van a estudiar y formarse los hijos de los burgueses adinerados y de los nobles. También la Iglesia necesitaba formar buenos teólogos para defender su doctrina. En las universidades se enseñaban teología y artes. Esta se dividía en el trivium, que eran las materias de gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, que englobaba las cuatro materias como aritmética, geometría, astronomía y música. Importancia de la Iglesia medieval. El rol de la Iglesia era fundamental en el desarrollo de la Edad Media. En lo económico, ellos recibían donaciones de dinero a cambio de la salvación de los reyes. Esto se daba a través del cobro del diezmo. En la política, el poder del Papa era de fuerza mayor frente a los nobles y a los reyes. En la cultura dieron un gran aporte con la traducción de libros. Esto dio paso a la educación en las universidades. También es importante resaltar que todas las instituciones de la Iglesia que vemos hoy en día tuvieron su origen o nacen durante la Edad Media, tales como el Vaticano, Episcopado, entre otras instituciones. Fin de la Edad Media. Calamidades, hambrunas, guerras, rebeliones populares y pestes azotaron a Europa en los últimos siglos medievales. Aumento de la población. Entre los siglos XII y XIII se dio un gran crecimiento poblacional gracias a la expansión económica. Aparece una nueva clase social, la burguesía, la clase adinerada, eran grandes comerciantes. Junto con esta expansión llega la peste negra o la peste bubónica. Fue la peor epidemia, la más mortífera, que arrasó con una gran cantidad de la población europea. Esta peste que había llegado a Europa en barcos de mercaderes provenientes de Asia. La caída de Constantinopla. En el año 1453, los turcos otomanos atacaron e invadieron a Constantinopla, interrumpiendo las rutas comerciales entre Oriente. Los descubrimientos científicos. Los descubrimientos científicos permitieron a los europeos ampliar sus conocimientos geográficos. Estos inventos eran la imprenta, el astrolabio, la carabela, la brújula, entre otros. De esta manera, y así llega el fin de la Edad Media y empieza una nueva etapa de la historia, la Edad Moderna.